Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo el culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza de hoy 12 de octubre del 2020. Continuando con nuestra serie 10 lecciones sobre doctrina básica, tendremos la lección número 3, el bautismo. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, amigos y hermanos que nos escuchan. Sean bienvenidos a esta transmisión del culto de estudio bíblico. Damos gracias a nuestro Señor por permitirnos estar juntos en este tiempo maravilloso que vamos a tener de alabanza y de meditación en la palabra de nuestro Señor. Vamos a comenzar este tiempo entonando juntos un cántico y lo haremos con el himno 147, titulado Ved la fuente sanadora. Ved la fuente sanadora, la que abrió el Salvador, cuyas aguas refrescantes son de perennal valor. Oh, preciosa fuente sanadora, para todos fluye libre. Oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios me sana a mí. En la fuente que nos sana, he hallado el perdón y lavado toda mancha de mi pobre corazón. Oh, preciosa fuente sanadora, para todos fluye libre. Oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios me sana a mí. En la fuente que nos sana, Cristo ofrece la salud. Pues venid enfermos todos, probaréis su gran virtud. Oh, preciosa fuente sanadora, para todos fluye libre. Oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios me sana a mí. Esta fuente que nos sana, aún hoy día es eficaz. Ven, sumérgete en ella, cree y sano quedarás. Oh, preciosa fuente sanadora, para todos fluye libre. Oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios me sana a mí. Tengamos unas palabras de oración.
Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por este día y esta noche que nos permites tener este tiempo de estudio bíblico. Gracias por tu bendición y tu compañía para con nosotros. Ponemos en tus manos este tiempo, que sea un tiempo especial, una ofrenda delante de tu presencia y sea de bendición y edificación para nuestras vidas. Gracias te damos y te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonemos juntos en estos momentos, mis hermanos, el himno número 17. Santo, Santo, grande, eterno Dios. Santo, Santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de Reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, Santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos del loor, hoy unidos elevaremos. Juez majestuoso y reverendo, fuego y vida eres Señor. Santo, Santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, Santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Tengamos en estos momentos la lectura de la palabra de nuestro Señor. Muy buenas noches, queridos hermanos, sean todos bienvenidos al tiempo de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 3 y vamos a dar lectura a los versículos 13 al 17. Dice la Escritura: entonces Jesús vino a Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hasta ahí la lectura. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos, tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoración@temploalianza.org. peticionesdeoración@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración.
Y damos gracias a nuestro Dios por permitirnos tener nuestros cultos dominicales de forma presencial para todos los hermanos con las edades mayor a 12 años. Están invitados para nuestros cultos presenciales. Cabe indicar que las transmisiones vía internet continuarán de manera normal, únicamente nuestros cultos de estudios bíblicos a través de transmisión de internet los días lunes y miércoles y la transmisión en vivo de nuestro culto dominical desde el Templo Alianza. Alabemos a nuestro Dios con el himno número 18, Es dulce el nombre de Jesús. Es dulce el nombre de Jesús, raudal de paz, virtud y luz, pues Él por mí murió en la cruz, santo y bendito nombre sin comparación, fuente de gran bendición, tema de feliz canción, Jesús sagrado nombre, adoro el nombre de quien ve mis penas y su paz provee, es fiel amigo, bien lo sé, amado y tierno nombre sin comparación, fuente de gran bendición, tema de feliz canción, Jesús sagrado nombre, deleite siento el nombre huir de quien me vino a redimir, tristeza soy en al decir el exaltado nombre sin comparación, fuente de gran bendición, tema de feliz canción, Jesús sagrado nombre, contar la gracia sin igual, jamás podrá aquí el mortal, el tema en gloria celestial, será el grandioso nombre sin comparación, fuente de gran bendición, tema de feliz canción, Jesús sagrado nombre. Les invito con mucha reverencia a escuchar el estudio bíblico de esta noche. Continuando con nuestra serie 10 lecciones sobre doctrina básica, tendremos la lección número 3, el bautismo. Escuchemos. Una vez más, bienvenidos queridos hermanos a este tiempo para estudiar la bendita palabra del Señor. Seguimos en esta serie de lecciones de doctrina básica para ir reforzando lo que nosotros ya hemos aprendido. Hoy nos corresponde hablar acerca del bautismo y es sumamente importante que nosotros tratemos este tema por las diferentes versiones, diría yo, en el mejor de los casos, acerca de este tema, porque se ha dicho mucho y se ha enseñado correcta e incorrectamente sobre el bautismo cristiano. Lo primero que quiero señalar es que frente a ciertas corrientes de enseñanzas no bíblicas, nosotros tenemos que partir del principio que la palabra de Dios nos otorga para poder construir una doctrina saludable. ¿Qué es el bautismo en sí, queridos hermanos? El bautismo es, para empezar, un mandamiento dado por Dios para la iglesia. Revisemos este principio en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, donde nosotros encontramos lo que usualmente conocemos como la Gran Comisión. Dice la Escritura en Mateo capítulo 28, leo los versículos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
El Señor da una disposición para su iglesia y dentro de esta construcción, porque hay algo interesante, para que se dé la gran comisión debe haber evangelización, debe haber discipulado y debe haber la enseñanza que capacita y que fortalece a la iglesia para cumplir con la obra del ministerio de la predicación de la palabra. Parte de esta construcción tiene que ver con el bautismo. Toda persona que cree en el Señor Jesucristo debe ser bautizada. Toda persona que cree en el Señor Jesucristo debe ser bautizada. Veamos algunos casos de esto en las Sagradas Escrituras. En Hechos capítulo 2, mis amados hermanos, Hechos capítulo 2, abramos rápidamente nuestras Biblias en el libro de los Hechos y espero que tengan su Biblia ya a la mano para seguir estos textos bíblicos. Hechos capítulo 2. Mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por tanto, este mandamiento que fue dado a la iglesia empezó a cumplirse inmediatamente luego de la venida del Espíritu Santo a quedarse con la iglesia hasta que el Señor venga por ella. Dice que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Entonces, mire usted, este es el proceso que se sigue dentro de la vida cristiana. Una persona recibe la predicación de la palabra, cree en el Señor Jesucristo, lo recibe en su corazón como Salvador y Señor personal, y entonces se le enseña el principio del bautismo, la obediencia al Señor con respecto al bautismo. Ahora, respecto a esto se ha dicho mucho y se ha practicado mucho a lo largo de la historia de la iglesia. Por ejemplo, hay la creencia que cuando los niños llegan a los 12 años hay que bautizarlos. Otros creen que al nacer los niños tienen que ser bautizados. Quiero aclarar esto. En primer lugar, no hay una edad establecida por la Sagrada Escritura para el bautismo en razón de no se puede obligar a un niño o no se le puede decir a un niño que debe bautizarse porque ha cumplido 12 años. Eso es una tradición. Esa es una enseñanza que no está alineada con la palabra del Señor. ¿Por qué razón? Fíjese, tiene que la persona creer en el Señor Jesucristo, debe entender lo que significa la fe en el Señor Jesucristo. Y una vez que ha creído en el Señor Jesucristo, debe haber recibido la salvación en su vida. Esta persona debe entender lo que significa el antes y el después, el vivir sin Cristo y el vivir con Cristo. Pregunto yo, un bebé recién nacido, ¿podrá distinguir esto? ¿Podrá distinguir lo que significa una vida antes de conocer a Cristo, el punto de partida en que se conoce a Cristo y el después de conocer a Cristo? Creo que un bebé no está en capacidad ni siquiera de poder diferenciar entre su mano derecha y su mano izquierda. Por tanto, no debe ser bautizado porque quien es bautizado debe estar en sus total cabales y en comprensión total de lo que está haciendo. Si bien es cierto, todo creyente debe ser bautizado, debe también el creyente estar consciente de lo que está haciendo. El Señor Jesucristo nos dice el Evangelio que fue bautizado a los 30 años. Así que no podemos nosotros entender por qué razón vamos a bautizar una criatura porque nació o porque ya cumplió 12 años. Tengamos cuidado con esto. Pero lo cierto es, mis amados hermanos, que cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, desea, anhela bautizarse, desea con todo su corazón bautizarse. Abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 8. Fíjense lo que la palabra del Señor nos enseña con respecto a Felipe y el eunuco, el etíope, que fue evangelizado allí en el camino del desierto. En el capítulo 8 de Hechos, versículo 36 nos dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Repito, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, mire, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando una persona ha tenido ese encuentro con Jesucristo, ha nacido de nuevo, del agua y del Espíritu, anhela
las aguas bautismales, anhela dar este paso de obediencia en el Señor. Pero fíjese, en el contexto de esta porción que hemos dado lectura, encontramos a un hombre, funcionario de la reina Candace, que lee al profeta Isaías, pero no tiene la capacidad de entender, porque las cosas espirituales deben ser enseñadas espiritualmente. El Señor lleva a Felipe para que se junte al carro de este hombre y le explique. Miren, hay que explicar, hay que hacer entender las verdades espirituales a las personas para que éstas puedan proceder a creer y a tener una decisión personal por Jesucristo, para que luego éstas sean bautizadas. De allí que algunas iglesias tienen la práctica saludable de preparar a los candidatos al bautismo para que puedan entender bien. ¿Y por qué esto es necesario, mis hermanos? Porque hay ideas equivocadas, como lo dije hace un momento, respecto al bautismo. Hay personas que dicen que es el bautismo el que salva. Pero hay textos bíblicos que nos dejan entender claramente que no es el bautismo el que salva a la persona, que el bautismo es fruto de esa transformación, de esa salvación, de esa vida de obediencia. ¿Por qué? Nosotros entendemos muy bien qué es lo que nos salva a nosotros: la fe en nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él se bautice o que en Él cree. ¿Qué dice la palabra? Para que todo aquel que en Él cree. No dice para que todo aquel que en Él se bautice. Entonces, el bautismo no es el instrumento de salvación. No es el medio de salvación, tampoco el origen de la salvación. De allí que nosotros debemos entender claramente, mis amados hermanos, que para que una persona se bautice, debe haber nacido de nuevo, debe haber tenido un encuentro genuino, original, poderoso con el Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, mis amados hermanos, cuando nosotros leemos el episodio de la crucifixión del Señor Jesucristo, nosotros nos vamos a encontrar con el caso de este hombre que fue crucificado al lado del Señor Jesucristo. Recordemos que estaban allí dos malhechores que le injuriaban. Y fíjense, queridos hermanos, uno de ellos creyó en el Señor Jesucristo y este hombre le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta del Señor Jesucristo es: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Acaso, pregunto yo, este hombre tuvo tiempo de bautizarse? ¿Tuvo tiempo este hombre de cumplir con este sacramento, con este principio que encontramos en la palabra? Definitivamente no. Entonces entendemos claramente que el Señor Jesucristo nos deja claro que el bautismo no es lo que salva a la persona. Por esa razón, hay personas confundidas que quieren dar el paso del bautismo y responden: es que yo no me quiero ir al infierno, es que yo quiero ser salvo, por eso me quiero bautizar. Mire, usted no se va a salvar porque se bautice. Usted se va a salvar porque crea en el Señor Jesucristo. Entonces, el ladrón penitente que estaba allí colgado junto al Señor no tuvo tiempo de bautizarse, sino que creyó solamente en el Señor Jesucristo, y la respuesta de la divina providencia para él fue: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, en el paraíso. Entonces, mire usted, si bien es cierto, el bautismo es un mandamiento, debemos nosotros entender que este mandamiento es para los creyentes en primer lugar, entendiéndose que el creyente es uno que ha escuchado y ha recibido el Evangelio y ha procedido a creer en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. A este, una vez explicada la doctrina, el fundamento del bautismo, entonces se lo procede a bautizar. Y en segundo lugar, el bautismo no es el instrumento de salvación. Cristo es el instrumento de salvación y el medio para llegar a Él es la fe. Para obtener la salvación es la fe. Pablo dice en Efesios 2:8:
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, decimos que el bautismo es un mandamiento ordenado, dejado, establecido por Dios para los creyentes. ¿Cómo deben bautizarse los creyentes? Hace algunos días atrás me hicieron la pregunta, ¿cómo deben bautizarse los creyentes? Revisemos una vez más el episodio de Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Dice el versículo 15, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Miren, esto de subir del agua nos deja a nosotros la idea clara de que Él descendió a las aguas. Y cuando nosotros vemos también en el libro de los Hechos, capítulo 8, nos encontramos con este episodio del hombre que anhelaba ser bautizado. Nos dice la Escritura que cuando encontraron agua, dice aquí, cuando Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes, versículo 37, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua. ¿Cómo debe ser bautizado el creyente? Tiene que descender a las aguas. He usado estos dos textos que nos dicen que subió Jesús del agua, que el etíope junto a Felipe descendieron a las aguas, porque hermanos queridos, hoy en día hay muchas personas que están predicando un bautismo por aspersión, y eso es una contradicción en cuanto al texto, porque el texto usa del griego la palabra baptizo, que literalmente significa inmersión. La persona desciende a las aguas y sube de las aguas. Entonces, así es el bautismo cristiano, partiendo de lo que la Sagrada Escritura nos enseña. Ahora, hay quienes toman Romanos capítulo 6 para explicar este asunto del bautismo, aunque no todos coinciden con la interpretación de esto, pero quisiera leerle lo que dice Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Permítame explicarle esto de estar bautizados en Cristo Jesús. En Cristo Jesús estamos nosotros sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Amados hermanos, cuando nosotros descendemos a las aguas y somos sumergidos en las aguas, nos identificamos con la muerte y sepultura del Señor Jesucristo, pero también testificamos de nuestra muerte a la vida pecaminosa en la que nosotros vivíamos. Cuando el candidato al bautismo emerge de las aguas, sale de las aguas, se identifica plenamente con la resurrección de Cristo y con la vida nueva que Él nos da como creyentes. Entonces, fíjense la importancia del simbolismo del bautismo. Esto es algo que nosotros enseñamos y lo practicamos como lo hacía la iglesia en el siglo I. De allí, hermanos queridos, hay cosas que se enseñan en diferentes lugares, pero a mí lo que me importa, lo que me conviene es seguir la enseñanza de la bendita palabra del Señor. Y hermanos, es algo hermoso poder simbolizar en esa inmersión y en esa salida de las aguas mi muerte al pecado y mi decisión de vivir una vida nueva para con el Señor y Salvador Jesucristo. Así lo hizo nuestro Señor. Así lo hacemos nosotros también. Ahora, hay discusión
de parte de algunos que tergiversan la palabra del Señor, acerca del bautismo y la fórmula bautismal que se nos enseña en Mateo capítulo 28. ¿A qué me refiero con la fórmula bautismal? Miren ustedes, dice la Escritura en Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Eso es lo que se conoce como la fórmula bautismal. Pero hay personas que no entienden, no disciernen y enseñan mal. Dicen algunos por allí que hay que bautizarse solo en el nombre de Jesús. Eso realmente es algo sacado de contexto y fuera de todo análisis. Y miren ustedes, la excusa en esta forma de distorsión del Evangelio parte de una conclusión que no tiene fundamento para discutirlo. Ellos dicen que Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo no es nombre. Yo quisiera decirles a ustedes, queridos hermanos, algo que a lo largo de los años en los caminos del Señor y leyendo la palabra del Señor uno puede conocer y entender, es que Dios se ha dado a conocer a los hombres de diferentes formas y maneras en cuanto a su nombre. Por ejemplo, se lo conoce como Yahvé, como Jehová. En hebreo había muchos nombres para él. Se decía Adonai, Rafa, Nisi, tantos nombres que se le otorgaba en el hebreo al Señor. Y cuando nosotros llegamos a la profecía de la venida del Mesías de nuestro Señor Jesucristo, dice Isaías, y llamará su nombre Emmanuel. Fíjese usted, Emmanuel, Dios con nosotros. Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios puede tomar el nombre que Él desee para manifestarse a los hombres. Fíjense ustedes cómo Él en el Antiguo Testamento le responde a Moisés, yo soy. Y en el Nuevo Testamento, cuando Él es arrestado y le preguntan si Él es Jesús, el Mesías, Él responde, yo soy. Y ante ese nombre temible, los que estaban allí, la guardia sacerdotal, cayeron postrados delante de Él. Yo soy es un nombre temible. Es el nombre de nuestro Dios omnipotente. Entonces, jamás un Dios como nuestro Dios, que sobrepasa el entendimiento y la capacidad intelectual del ser humano, se va a limitar pues a las propuestas que nosotros establezcamos. Dios es soberano, Dios es infinito, es incontenible. Y si Él se ha dado a conocer a nosotros con diferentes nombres, porque también en el Nuevo Testamento se lo llama Jesús o en el nombre compuesto Jesucristo. Pero en este caso, queridos hermanos, fijémonos en algunas cosas que son elementales. Hemos visto que en Isaías al Señor se le llama admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Son nombres que Dios ha tomado para sí. Y en el versículo 19 dice claramente, bautizándolos en el nombre del Padre. Y por favor, aquí viene el sentido común y elemental. El uso de las mayúsculas en el castellano son para sustantivos propios, para nombres propios. Se escribe con mayúscula al iniciar un párrafo después de punto seguido o punto aparte, ¿cierto? Y fijémonos un momento aquí en el versículo 19, allí en su Biblia, mire usted, antes de la palabra Padre no hay ningún signo de puntuación. Antes de la palabra Hijo no hay ningún signo de puntuación que esté inmediato. Y antes de Espíritu Santo tampoco hay un signo de puntuación. ¿Qué entendemos nosotros? Porque se trata de un nombre propio. Y si Dios quiere enseñarnos a hacerlo así. ¿Por qué? Porque esta no fue ordenanza pues ni de Pedro, ni de Pablo, ni de ninguno de los discípulos. Fue la ordenanza del Señor.
Así que esa es la fórmula bautismal como los creyentes nosotros debemos ser bautizados. Primero, por inmersión. Segundo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien. Entonces, ¿qué constituye el bautismo para un creyente? El bautismo es un testimonio público, es un testimonio de fe pública, a través del cual nosotros le decimos a la iglesia la decisión que ya hemos tomado de seguir a Cristo como nuestro Señor y absoluto Salvador. Es un testimonio público delante también de los ángeles del Señor. Nuestro testimonio ante los ángeles del Señor, ante nuestro Dios mismo, y queridos hermanos, es un testimonio de manera especial delante de los incrédulos. Yo he decidido creer en el Señor Jesucristo, renunciar a una vida de pecado para empezar una vida nueva con Dios. Ahora, ¿qué pasa con los creyentes bautizados? ¿Hasta allí llegan? No. Si nosotros volvemos al libro de los Hechos, porque hay creyentes que se bautizan y piensan que hasta allí llega todo el asunto de su crecimiento espiritual. Pero en Hechos capítulo 2, queridos hermanos, fíjense lo que dice la Escritura en el versículo 41 y 42. Leímos anteriormente esto. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Qué pasó con los bautizados? Fíjese, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eso de añadirse, sucede que cuando una persona se bautiza, se está identificando plenamente con la iglesia del Señor Jesucristo. Ya no es un visitante eventual, o como se solía decir años atrás, un mero simpatizante. No, pues el que se bautiza se identifica abiertamente como iglesia de Cristo y pasa a pertenecer a la iglesia del Señor, donde desarrollará sus dones y su servicio al Señor. ¿Qué más hacen los que se bautizan? Dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El creyente que se ha bautizado ha dado un paso de obediencia de muchos pasos que hay en la vida cristiana. El siguiente paso es el crecimiento espiritual a través del discipulado, que puede ser por medio de un estudio bíblico, de una clase personalizada, pero básicamente tiene que ver con el aprendizaje de la palabra del Señor. Porque dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y la doctrina de los apóstoles es Cristo en esencia. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces empieza una vida dinámica, una vida de ejercicio espiritual para la persona que se ha bautizado. No es que nos bautizamos y hasta allí llega nuestra vida espiritual. Queridos hermanos, hay errores que a veces se cometen por falta de la instrucción de la palabra. Hay quienes se bautizan porque quieren cambiar su mal carácter. Hay quienes se bautizan porque quieren que Dios los sane de alguna enfermedad. Hay quienes se bautizan porque piensan que de esa manera van a ser mejores personas. Hay quienes se bautizan porque se quieren casar con una mujer creyente o con un hombre creyente, y como parte del requisito es bautizarse. Todas esas razones son equivocadas. Una persona debe bautizarse, queridos hermanos, ¿cuándo? Después de haber oído el Evangelio de Jesucristo, después de haber creído en ese santo Evangelio, ha procedido a recibir a Cristo en su corazón como Señor y Salvador personal. En segundo lugar, esta persona ha leído y entendido la palabra del Señor, ha seguido un proceso de aprendizaje, de discipulado, para entender el principio de la obediencia por medio del acto del bautismo. Entonces, allí el bautismo cobra un real sentido y significado para la persona que procede a dar el paso del bautismo. Y hermanos queridos, para los que se han bautizado, creo que ustedes concordarán conmigo, en el momento en que una persona desciende a las aguas, después de haber seguido este proceso de conocer a Cristo y de entregarle su corazón a Él, créame,
se experimenta una paz, un gozo indecible. Hay un momento glorioso al descender a las aguas y salir de allí. Esto solo lo experimenta aquel que con todo su corazón ha creído en Jesucristo y le ha entregado su corazón. Si por alguna razón usted todavía no se ha bautizado, quiero decirle que por lo menos hay dos razones por las cuales una persona no se bautiza. Primera razón, porque no entiende lo que significa el bautismo. Y la segunda razón es porque hay algún pecado al cual no quiere renunciar. Creo que esas son las dos razones por las que un creyente no se quiere bautizar. Yo quiero animarle primero a entender, por medio de la lectura de la palabra, lo que significa el bautismo, y en segundo lugar, a renunciar a toda forma de práctica pecaminosa, porque eso es un peso de muerte en la vida del creyente. Así que yo quiero animarle que si usted no se ha bautizado, empiece a prepararse para dar el paso del bautismo. Y quiero recordarle a los bautizados que jamás olviden su primer amor con el Señor Jesucristo. Jamás, pase lo que pase, que Él sea el deleite más grande de sus vidas. Y damos gracias a Dios en esta noche, todos los bautizados, por haber conocido el privilegio llamado Cristo Jesús y ser sus hijos, sus discípulos, y estar afirmados en la fe de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Ánimo, mis hermanos, que Dios los bendiga. Damos gracias a nuestro Dios por el estudio bíblico de esta noche y les invito para finalizar a entonar juntos el himno 341. ¿Con qué pagaremos? ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por el pecador? En cambio recibes la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Y cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llanto por ti fijaré, alzando mis ojos veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Queridos hermanos, un gozo compartir con ustedes en esta noche. Quiero recordarles que el martes 20, Dios mediante, el culto de las hermanas se realizará aquí en el templo
como se hacía usualmente en el mismo horario, Dios mediante, el día martes 20 retomamos el servicio, el culto de las damas. Vamos a orar para despedirnos. Señor y Padre nuestro, gracias por todo lo que tú nos has dejado en tu santa palabra para que nosotros no nos desviemos de tu verdad. Ciertamente, Señor, hay quienes enseñan de manera equivocada este principio del bautismo, mas nosotros, a través de tu palabra, comprendemos que el bautismo es un simbolismo de lo que tú hiciste ya en nuestras vidas. En segundo lugar, que el bautismo es un mandamiento, Señor, que no salva a nadie, pero es un mandamiento de obediencia que nos permite a nosotros testificar públicamente de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Todos los que hemos sido bautizados experimentamos este gozo profundo en nuestro corazón al obedecerte a ti, Señor. Oramos, Señor, que haya cada día más y más hombres y mujeres viniendo a los pies de Cristo, anhelando ser bautizados en las aguas para continuar con este camino de vida eterna que tú nos has dejado. Te bendecimos, Señor, y te adoramos, y que tu bendición sea sobre esta tu amada iglesia en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos, que tengan una excelente noche.